estaba diciendo es que en este caso le explico un caso, otro caso, en el cual pasó esto, pasó lo otro, en donde una persona estuvo 3 años presa por prisión preventiva y después sale y nadie se hace cargo, un montón de cosas que me vienen como la posibilidad de decir es así. Pero en verdad creo que voy a confiar en la intuición de cómo me planteé, incluso cómo me preparé, lo que significa para mí estar acá, que es muy fuerte, por razones que luego, cuando termine, voy a explicar, porque creo que si las explico ahora puede llegar a condicionar el relato. Para mí estar acá también es una excusa que me dio el destino o Fernanda para poder volver a leer la encíclica Fratelli Tutti, para poder leer la Laudato Si, para darme el tiempo de escuchar los reportajes a Francisco, porque creo que voy a nombrar 2 personas, solamente 2 referentes, tanto Francisco como Pepe Mujica son las únicas personas adultas grandes, estadistas que realmente uno puede escuchar lo que desea, o lo que le parece que va por ahí. Y en la encíclica creo que hay algo que bueno, todos conocemos, lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos escuchado, que es esto que dice Francisco, en que toda ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es fortísimo. Uno lo diría así, para, ya está. Pero es fuertísimo, y entonces también en esta cuestión de tratar de cómo honrar estas invitaciones, tratar descarnadamente de poner lo propio y también en primera persona como una forma de hacerme cargo de lo que puedo llegar a decir y no hablar de otros. Mi primer contacto con esta ley fue cuando tenía 8 años, 9 años, y recuerdo una situación en la que yo iba caminando, recuerdo hasta la calle en la que iba, tenía 9 años, que es la edad que tiene mi hijo ahora, para mí, y tuve como una revelación que es, wow, qué fácil que es ser bueno, o sea, es facilísimo, o sea, mirá que yo soy maldito como niño, era bravo, y es fácil, yo hago ciertas cosas que son simples, y es fácil. Y entonces, al otro día hice lo primero que habría que hacer para ser bueno, que era tender la cama. Tendí la cama. Mamá me decía, y siempre creo que hasta el día de hoy, que por suerte está conmigo, me decía, ¿dónde tenés la cama? Y era un principio de ser más ordenado, lo cual no logró. Tiene 86 años, yo 49. Entonces yo tendí la cama el primer día, el segundo día, que al tercero ya salí, ya está. Y entonces, claro, me preguntaba por qué yo, más allá de la broma, yo no hacía algo tan simple como regalarme a mí mismo una posibilidad de regalarme una alegría a mi madre. Un acto muy simple, muy personal. Y quizás no lo entendí en ese momento, y después, sobre todo ahora cuando empecé a desarmar esa ley, me di cuenta de un montón de cuestiones que tienen que ver, y que las vengo a compartir también como periodista, pero desde otro lugar. Y es que en esa frase, o en esa ley primaria, decía amar al prójimo como a ti mismo. Con lo cual, yo desarmaba eso, la primera pregunta que me surgía era si yo me amaba a mí mismo. Incluso con 9 años, incluso con 20, con 30, con 40, con 49. Y la verdad es que eso lo tomé como la primera guía hace un tiempo, de decir, claro,
y no solo yo, pero voy a hablar de mí. Si yo no me amo a mí mismo, si yo no me escucho, si yo no me conozco, si yo no paso tiempo con mí mismo, al margen del ruido que trae la sociedad, que trae el otro, que traen los otros, si yo no me mimo, si yo no me felicito por ciertas cosas, no me cuido, si me boicoteo, todas son cosas que son parte personal, cada uno sabrá. Yo personalmente son todas cosas que boicotearse, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo eso? Es más potente que tender la cama. Y entonces ahí surge algo que estoy haciendo justamente ahora de manera pública, que es el periodismo interno. Es cómo puedo yo hablar tan ligeramente de lo que está allá afuera o allá lejos, si no puedo recibir noticias de mi propio ser, de mi propio entraña. Y entonces esto surgió también con mi compañera en pandemia, en donde claro, yo tenía que ejercer el periodismo y tenía que ir y decir cuántos muertos por COVID había hoy, cuántos hubo ayer, y combatir el miedo, y no podía yo decir que la sociedad, yo creía, había entrado en pánico por el simple hecho de entender que somos finitos, que somos seres vivientes, pero también somos seres murientes. Y eso había generado un montón de cosas, muchas cosas que no podía decir como periodista porque era una afrenta. El miedo que eso provocaba, incluso en la encíclica, lamentablemente Francisco se pregunta o dice, ¿cómo saldremos de esto? En un momento en que la realidad nos muestra que solo no podemos salvarnos. Creo que no salimos bien. Creo que creo que no queremos ni hablar de eso, ya pasó. En el Día de la Memoria deberíamos también recordar lo que pasó hace poco, las cosas que nos pusieron en jaque, en juego. Y a partir de eso con mi compañera dijimos, bueno, informémonos a nosotros mismos, nosotros dos, qué es lo que nos pasa, el miedo que tenemos, las sensaciones, las frustraciones, y sobre todo algo, el enojo con uno mismo, por lo que no hace, por lo que deja de hacer. Y en eso ser implacable también. Y creo que esa es una forma que uno puede elegir para ser genuino, pero también para ser feliz. No es un araquismo. Pero realmente lo comparto, cada uno tendrá su percepción. Desde la mía es cómo puedo yo hablar de otro o de algo que pasa lejos si soy un mal periodista de mí mismo, si no me llegan las noticias, si cuando me despierto googleo a ver qué pasó afuera, pero no me tomo 5 minutos de silencio para saber qué me pasa adentro, cómo estoy de ánimo, cómo está mi cuerpo. Si no le agradezco a mi cuerpo que me dé los pies para caminar, que me dé la espalda para sostenerme, que me dé la voz para expresarme, que me dé la respiración, algo tan simple como exhalar e inhalar, ser consciente de que estamos exhalando e inhalando, ser consciente de la propia vida. Por lo cual, siempre, obviamente sin tener alguna idea de, bueno, me arrepiento, la verdad que no, porque no hubiese llegado a esta situación o a estas preguntas si no hubiese pasado, porque si ese niño de 9 años no hubiese tenido esa revelación y lo hubiese ignorado. Entonces, creo que esa es la forma. Y también, en el caso como el de Fernanda, también quiero decir algo, y es que yo admiro profundamente la Teresa de Fernanda, pero también quiero rescatar que una parte, que es la tragedia más terrible que es imposible imaginar, el amor de una pareja, el amor de una familia, está haciendo que Fernanda esté acá con esta Teresa contándoles a ustedes lo que pasa, y creo que eso también es un dato de la realidad.
Es un dato que nos ofrece y es un dato que personalmente yo tomo y agradezco. Y después hubo un segundo momento en mi vida un poquito más grande, 13, 14 años, en la que en una película yo estaba en Cine Club, cosa interesante, estaba en Cine Club y aparece una película, no recuerdo cuál era, y hay una frase al principio que era básicamente, en ese momento solamente capté la idea que era: Señor, concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Yo lo vi ahí, tenía 14 años y pasó rápido, ¿no? No es que puedo decir: Señor, ¿puedo pasar la vuelta o retroceder? Estamos hablando quizá del 88, está. Entonces hice algo loco, que era, el otro día fui a mi biblioteca, que era la pedagógica, y fui a la bibliotecaria, que es una especie de persona que reía mucho conmigo, o de mí, y dije: mirá, y ya no me acordaba bien las frases. Y dice esto, que hay un libro. Y yo, ¿cómo lo busco? No tiene que haber un libro, tiene que haber algo. Yo quiero saber bien la frase y de dónde sale, de dónde está escrito. Porque a mí me resuelve muchas cosas. Porque aparte yo venía también de una cultura, si se quiere, como de izquierda, en la cual la cuestión de la revolución, de hacer la revolución, de cambiar el mundo, yo sentía que algo no funcionaba ahí. Como que, bueno, sí, vamos, pero no funcionaba. Y voy a conectar con una tercera frase que funciona ahora, que también fue importante para mí. Y bueno, finalmente no lo encontré. No lo encontré, salvo 10 años después. Ayer justamente a un amigo, Mario, le pregunté si era él el que me lo había aclarado. No sé quién me lo dijo, quién me dijo cómo buscar, y le encontré que era una plegaria. Era una plegaria de un sacerdote, un obispo alemán. Ahí quedó. Lo importante es lo que decía. ¿Y por qué decía esto de bueno, me solucionaba algo? Era porque, claro, en ese momento, 89, 88, yo tenía 15 años, 14, entraba en esa cuestión del compromiso social, del verme en el otro. Y claro, y en un punto yo abrazaba ideas que tenían que ver con lo revolucionario, incluso me consideraba, me autopercibía guevaísta. Porque leía cosas que escribía el Che Guevara y me sentía muy identificado con cuestiones sociales. Ahora había algo que a mí no me salvaba. Y era la lucha armada. Era la violencia. Y era una cuestión que él decía, y era que el odio era el motor de la lucha. Hoy ya estoy cuestionando la palabra lucha. Imagínense con respecto al odio. Y quien lo resolvió, pero no estaba, fue Padre Mujica, con una frase que habrá dicho en algún momento, que era: puedo morir por una causa, pero no puedo matar por eso. Y ahí se me resolvió todo. De alguna manera, yo perdí ese peso de decir: bueno, lo social tiene que pasar por la violencia es la única forma de combatir la violencia. Y creo que a partir de ahí, aparte de todo, me sentí bastante huérfano, ¿no? Porque ya no tenía mis compañeros, es decir, imaginar que la revolución o cambiar ciertas cosas era un grupo de muchachos armados en un balcón, tomando el poder, el gobierno, sin tener un poder personal. Entonces, realmente ahí creo que me fui obviamente quedando solo y elegir el periodismo como una forma de seguir haciendo política sin tener que enrolarme con algo que es la cuestión del militante. El militante que tiene que decir: sí, yo pienso esto, por más que no lo sostengo. Hacerse cargo de cosas que no está de acuerdo, quizás está de acuerdo en algo, pero no militar en idea. ¿Qué sería eso? Perder la posibilidad de discernir. Creo que incluso socialmente también, ya estando un poco a hablar de mí, pero creo que la única razón por la cual jóvenes de 17, 18, 19 años pueden ir a matarse con otros jóvenes de 17, 18, 19 años de otro, aparentemente de otro país, que un libro lo marca, la única forma que eso suceda
es perdiendo esa capacidad de razonar, de sentir y de tener la noticia interna. Bueno, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo para quitarle la vida a otro? ¿Y qué tan distinto soy yo de ese otro muchacho de 17 años que dice que es de otro país? Lo cierto es que, como dice también otra frase, que también queda que la guerra es organizada por gente que se conoce, en donde mueren muchísimas personas que no se conocen entre sí y que son más parecidas a aquel que los manda a pelear. Entonces, llego a la parte de la justicia, y un poco lo que decía Fernanda, y me voy a ir a la imagen de la justicia. Esa señora, tampoco comentada, la espada y una balanza que está desequilibrada. Y entonces también me permito ir más allá y polemizar y cuestionar la idea de la justicia. Porque la señora es el símbolo, la balanza está desequilibrada, no tiene nada, no hay peso, está desequilibrada. También la señora es ciega. No casualmente es mujer. Y no casualmente tiene una espada. No está buscando conciliación, no está buscando igualdad, no está buscando que no se violencia, está buscando el castigo, es la violencia. La justicia es la violencia, es la espada. La espada sirve para matar, no sirve para clavar un clavo y construir una sociedad. Y entonces, claro, si la balanza está desbalanceada antes que llegue ella, la pregunta es qué es lo que está haciendo esa señora. Está buscando balancearla. O sea que llega cuando ya ocurrió la injusticia. Cuando la balanza no está balanceada. Y ahí, creo yo, que uno conecta con lo que es que no existe otra justicia, para ser llamada así, que no sea la justicia social. Ahora, ¿qué pasa también con la justicia social? Que es un término acuñado, adueñado, mal usado, vapuleado, vilipendiado políticamente con otros objetivos. Le podremos buscar otra palabra si tienen violencia sobre violencia, justicia cultural, pero no hay posibilidad que exista una justicia verdadera no como un lugar a donde llegar, sino como un lugar a donde ir, que no sea la justicia social, que es la justicia de la igualdad de oportunidades, de alguna manera, y sobre todo esa igualdad de oportunidades se da en tiempos de paz. Y esta humanidad lo reconoce como del 45 hasta acá, más allá de las guerras que hubo, que son muchísimas, pero al no haber una guerra así, hubo una época de lucha, progreso y evolución. También Francisco dice si todo el dinero de la carrera armamentística se dedicara a lo social, no habría hambre en el mundo, no habría analfabetismo. Ahora, ¿qué pasa? Esto está lejos. Yo estoy acá, estoy con Fernando, estoy con ustedes. Yo puedo hablar de Chaleco porque no lo puedo calificar. Entonces se me viene una imagen de cómo hacer para tener un ojo, un telescopio, para poder ver lejos, para poder entender, y un microscopio para poder ver el detalle y aprenderlo cerca, con la mayor amabilidad que tengo. Entonces, en mi tarea también no me puedo permitir no hablar de la justicia si no hablo de la justicia social. Si no trato también a ese victimario, a quien puede ser acusado como una persona, como un ser, si no empatizo y si no busco también internamente qué grado de esa persona a la cual yo señalo con un dedo, y acá viene otra, que cuando yo señalo con un dedo, hay 3 dedos que van hacia mí mismo, 3 dedos que me señalan a mí. ¿Qué parte de esa violencia tengo yo adentro? ¿Qué parte surge, por ejemplo, cuando lo da al sol? Mátenlo, que lo violen en la casa, que lo destruyan, aniquílenlo. Terrible, ¿no? O sea, ¿por qué hablar tanto del otro, no? ¿Qué son las sombras que están ocultando? Hay un mal que le debe imitar. Y claro, ahí aparece una tercera, cuarta frase ya, que es lo que estoy diciendo es una locura. Lo que estoy diciendo es un sueño, una utopía. Y entonces me viene también
la frase que recorrió el mundo, que recorre el mundo, pero que la dijo alguien un pensamiento que dijo alguien la cual conocí personalmente, porque es de Santa Fe, también fue profesor de guión mío en una época, en el taller, y también durmió en mi casa, y es amigo de mi familia, o era amigo de mi familia, que es Fernando Birri. Fernando Birri junto a Galeano estaban en una comisión, así como esta, con estudiantes, y entonces le pregunta a un joven, Fernando, ¿qué es la utopía? ¿Para qué sirve la utopía? Le preguntó concretamente. Y Galeano cuenta que lo miró y dijo, la tenés jodida. Te preguntaron nada. Entonces Fernando dice, bueno, la utopía es como el horizonte. Yo camino 100 pasos y el horizonte se corre 100 pasos. Camino 1000, el horizonte se va a correr 1000. 100.000 se va a correr 1000. Puedo estar toda la vida queriendo alcanzar el horizonte, y ese horizonte siempre se va a correr y nunca voy a llegar a él. Y se queda callado. La auditorio se levanta no al y me respondió, ¿para qué sirve? Te lo dije, para eso, para caminar. Entonces creo realmente que si no tenemos eso, si no tenemos esa utopía, si no tenemos esa cosa que nos pueden decir difícilmente se logre, ¿para dónde estamos caminando? Somos una fruta caliente. Y eso, en verdad, creo que hace que podamos indagarnos también el vacío, o la era del vacío, que es esta, en la cual también, y tengo que decirlo de esta manera, cómo se ha corrido de las vidas, de nuestras vidas, las creencias, las religiones, la fe, hay un espacio vacío muy grande, una angustia muy grande de la propia existencia. Y creo que hay una responsabilidad también ahí, lo digo, lo puedo decir, quizás hasta la institución eclesiástica, la institución de lo que sea, creer, bueno, acá no hay espacio para mí, y hay un gran vacío. Han dejado un gran vacío. Que ese vacío se ocupa por otras cosas, se ocupa por el narco, se ocupa por la violencia, se ocupa por el sinsentido, por la inmediatez. Entonces siento como que las vidas están desestructuradas, puesto que seguramente no es la panacea, pero el creer, el pensar que algo va a ocurrir, también de alguna manera nos da un sentido. Y como todos saben, y hablaba acá con la gente de la pastoral que va a las cárceles y habla la necesidad de que exista eso, y también hablábamos y nos contaba, y yo también conozco la realidad de los pabellones evangélicos. No me voy a detener en el tema porque no lo conozco, solamente que sé que para cualquier preso estar en un pabellón evangélico significa que va a estar más en paz que nunca. Porque hay un rector. Pero en este momento en que no lo hay, creo yo que estamos en un momento de mucho peligro con respecto a qué generación se está criando en este mismo momento. Nosotros estamos acá. Me estoy preguntando por la generación de mis hijos. De mi hijo, tengo una hija de 23 años, y la veo en ese sentido. ¿Qué pasa? ¿Cómo no pasa? No pasa nada. Un montón de cosas, mirá lo que pasa. Mirá el árbol hermoso que tenés ahí, ¿cómo que no pasa nada? Da lo mismo. Claro, yo no tengo un rector, una cosa, algo. Incluso si no me lo intentes subjetivo, sea religioso, secular. Claro, no pasa nada. Está todo bien, está todo bien. ¿Cómo está todo bien? No está todo bien. O todo mal, ¿no está todo bien? ¿Qué es eso? Que no está todo bien. Si querés hablamos, pero si me decís que está todo bien, no. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo andás? Mal.
también es el periodismo interno. ¿Qué decimos de lo que nos pasa? Por eso Omar podría yo también ver desde el punto de vista técnico lo que hablaba de lo que está sucediendo en la justicia, en las investigaciones. Sino primero empezamos por decir, bueno, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar? ¿Qué nos vamos a informar de nosotros mismos? Todos esos papeles son los que no leí, los que no leí. Y quiero también en ese sentido decir esto, y voy a ir a una pequeña, no sé si anécdota, pero un suceso del año pasado. ¿Qué pasa en el colegio Lourdes? En el colegio Lourdes hay no una denuncia, ni siquiera institucional. Hay un planteo, un anuncio de que una niña de 13 años había sido abusada por otro niño de 13 años. La denuncia o el relato era que le había tocado la cola con la zapatilla. Creo que un buen criollo sería que le diera una patada en el tubo, ¿no? Tanto como eso. Eso pasó como que fue un abuso. Entonces me ocurre que al otro día, por los grupos de WhatsApp, va la madre de esta chica. A la escuela van muchas madres. Y va el móvil de la radio en la que yo trabajo, que es la Radio Sol. Y entonces, claro, la madre dice, no, porque acá las directivos hacen los tontos, y esto siempre ocurre. Y que claro, vinieron más madre, ¿cómo que acá siempre ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esto que los docentes, a ver, ¿por qué salió? Porque eran chicos, al docente nadie sabe. Pero ya el relato, que estaba escuchando Media Santa Fe, era que un docente ya había abusado de un niño, una niña. No sabemos cómo. Y aparece en ese relato, me acuerdo que estaba Ballesteros, el pueblo Ballesteros, le dice, un pibe le dice, sí, porque tiene 5 denuncias, es docente. ¿Vos sos de la escuela? Sí, yo estoy acá, estoy en el último año, claro, creo que son 7 años, entonces tenía 18 años. Bueno, al otro día o a los 2 días, no sé cómo se dice, el director está a cargo de la escuela Lourdes, convoca una conferencia de prensa, dice, bueno, la escuela, el colegio ha tomado una decisión que es un protocolo a partir del cual no pueden existir muestras de afecto entre los alumnos, ni entre los alumnos y los docentes, no pueden saludarse de manera física, solamente está permitido hacerlo con la parte de afuera de la mano, con el fin de terminar con estas cosas. Obviamente yo escuché eso y dije, qué lindo, qué loco, ¿cómo va a ser una cosa así? Después, claro, estudiando. Da la casualidad que con las personas que están también en los grupos que nosotros nos ilustramos, Abogado tenía una causa, posteriormente de la madre del chico que había sido acusado. Lo único que había ocurrido en ese lugar era que a partir de ese suceso, la niña que tenía la hermana de 18 años, también en la escuela le dijo, me pegaron una patada. No entiendo. Este muchacho, para defender a su hermana, lo toma en el baño, le arranca el cuaderno de comunicaciones, la parte donde dice dónde vive y todo eso, le da una paliza para que tenga, y la madre denuncia este suceso en la comisaría. Entonces, a partir de todo eso, para cubrir esa situación, aparece esta cuestión de que en la escuela o en el colegio, digamos, habilitaban los abusos, porque no habían escuchado a la niña. ¿Qué ocurrió con ese niño? Bueno, ese niño no está escolarizado, porque también hay algo que nosotros no vemos, que es lo que pasa en las redes, por abajo. Ese niño se expresó de una manera terrible. Ese niño
estuvo 6 meses, de 13 años, ¿no? Estuvo 6 meses sin poder salir a la calle, con ataques de pánico y todo lo que significa. Jugaba fútbol, jugaba muy bien, no podía ir. Empezó a ir a partir de que en un club lo aceptaron y hablaron con todos los compañeros, porque todos los compañeros, a ver, a esta altura él era el entrenador, ¿no? No sabemos cómo. También había un profesor X que nadie conocía, pero que me daba mucho miedo, que era abusador. Y entonces, claro, ahí entendí el mensaje del director de la escuela del colegio. Era muchachos, ¿no? No se puede. ¿Qué me están pidiendo? Que me toquen, que me miren, que no exista el afecto. ¿Qué es lo que están pidiendo? Lo que ustedes están pidiendo es una locura. Y este hombre, que no sé el nombre, por decir, lo que hizo fue poner en evidencia lo que estaba ocurriendo, la locura que estaba ocurriendo. Y esa locura que estaba ocurriendo es la que está ocurriendo. Porque estamos hablando de un jardín, estamos hablando de una escuela, y estamos hablando que hoy sabemos que a un jardín llega un niño llorando por algo que le pasó en la casa, y el docente no lo quiere tocar, no lo quiere abrazar. Y si lo abraza, como pasó también con mi hijo, me dice, escuchame, abracé a tu hijo, porque estuvo mal por una pelea que tuvo con un amigo. Yo me pregunto, ¿qué sociedad, qué generación estamos? Un niño que puede estar un día entero encerrado viendo la televisión o con la tablet. Tiene esa capacidad, porque tiene miedo. Y no lo puede hablar porque es lo que conoce. Y que cuando murió algo, surgió que en la escuela hubo un gran problema porque había dos que se querían besar entre ellos, o sea. Y para peor llega que también en el club, los chicos menores de 18 años no pueden estar solos. No pueden estar solos a la infancia, no pueden salir de la calle por la inseguridad. No pueden estar tranquilos en la escuela porque pueden ser abusados. Y la información de los padres es, ojo. Si vos me decís que soy carne de la mano, va a ocurrir. Ese es el daño que provocan estas situaciones, que yo lo hablaba otra vez, pueden ser de denuncias falsas, como siempre existieron, pero el problema es que son las investigaciones falsas. El Estado queriendo decir, bueno, por algo estoy acá, por algo no pagas el sueldo, por algo tengo inmunidad de investigación de asuntos sexuales. Y la única forma de mostrarte que sirve tenerme a mí es teniendo el conflicto de manera permanente y metiendo 50 tipos en la cárcel por esto, por esto. Pero no nos van a decir el dato que de los 50 muchachos, la mayoría estuvo en prisión preventiva 1 año, 2 años, y a partir de ahí viene alguien y le dice, tengo un acuerdo abreviado. O sea, si lo hiciste, tenés 15 años. Si no lo asumís, vas a actuar 30. Entonces, esa es la justicia que está. Del 100 casos que se resuelven, 98 son abreviados, juicio abreviado, son una negociación. Si fuese justicia, si fuese un kiosco, es lo mismo, se negocia. Y voy a terminar con esto que le decía de anterior, porque es también tan importante y profundo para mí estar acá. Yo me crié en el barrio sur, mis padres eran ateos, y yo no recibí la comunión, no fui bautizado, no recibí la comunión, y fui, durante mucho tiempo pasaba por la iglesia, porque aparte me metí en el sur, iba a la Tele Inmaculada, todos mis amigos iban a la Inmaculada, aprendí valores sin que se den cuenta de los jesuitas, y hacía la cruz cuando pasaba Isla Samara, se me reían. Y también yo cultivé el respeto hacia ellos, porque eso es lo que creían, pero obviamente no recibí lo mismo por parte de ellos que eran chicos, no por nada especial. Y entonces también me di cuenta que yo podía ser agnóstico, o sea, decir, no lo sé,
y poder reconciliarme con eso. Y la verdad que cuando leía en una parte de la encíclica, dice Francisco, esta encíclica es no solo es para los creyentes, sino para todos aquellos que tengan buena voluntad. Entonces, de alguna manera, creo que hoy, personalmente, estoy cerrando un ciclo en el cual pasé toda mi infancia, de alguna manera, desintegrado de cierta cuestión, y hoy siento que nadie me preguntó y me pude integrar a esto que considero tan importante como la espiritualidad que es este lugar. Y por eso le agradezco enormemente a